Ok, vamos de nuevo. Vamos a seguir con la segunda parte. Espero, por favor, que me funcione. De la enseñanza 4 de Casa de Paz. Estamos hablando de cómo puedo recibir el Espíritu Santo. Hablé de que el conocimiento tenemos que saber qué es la voluntad de Dios, tenemos que desearlo para nosotros mismos, tenemos que tener fe que eso es de Dios y Dios dará la promesa a nosotros también, igual que lo prometió en la Biblia, como los que lo recibieron en la Biblia. Es igual, Dios no cambia. Y hay que alabar a Dios, se acuerda, eso es algo hermoso. Dios promete venir y habitar en medio de alabanza de su pueblo. Amén, eso es en el Salmos 34. Entonces, con un ambiente de alabanza, con un ambiente de fe, del deseo de recibir lo que Dios ha prometido, es algo tan hermoso y en realidad fácil recibir cuando ya nos hemos vaciado, ya nos hemos arrepentido y creído en el Evangelio de la Paz. Y vamos a hablar para cerrar qué es el Evangelio de la Paz. Jesús mismo nos enseñó qué es el Evangelio de la Paz. Creer y arrepentirse, como dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pues vamos a seguir. Les voy a explicar bien qué es el Evangelio de la Paz. Creer y bautizarse. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vemos que creer siempre va a la mano con una acción concreta. Creer y arrepentidos. Creer y bautizarse, fuere bautizado. Creer y recibir el Espíritu Santo. Son tres partes de los que les estoy hablando y lo que hemos venido hablando. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes van a recibir el Espíritu? Los que creen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y eso, para que lo vayan a buscar, es en Juan 7, de 38 a 39. Eso es parte del Evangelio de la Paz. Entonces, ¿cuál es el Evangelio de la Paz? Lo que les acabo de mencionar. En Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y aquí en 1 de Corintios 15, del 1 al 4, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio y está muy clarito. Y quiero nada más tomar una pausa para decir, todos esos versículos, muchas veces vemos un versículo con un contexto y vemos muchas iglesias que predican un solo versículo para creer, para ser salvos del Espíritu Santo, del bautismo, de muchas cosas. Vemos un versículo nada más y se basa toda una doctrina, toda una práctica religiosa en un solo versículo. Pero ustedes pueden ver que todo lo que les vengo hablando son muchos versículos que hablan del mismo tema. Y así tenemos una perspectiva más plena, más completa y más amplia de lo que habla la Biblia acerca de cada una de esas cosas. Porque es tan importante entender que la Biblia defiende la Biblia. La Biblia no se contradice, sino si hay un versículo que vemos que no entendemos bien el contexto o nos parece decir una cosa, pero en realidad no estamos seguros o no qué es lo que qué se está refiriendo, pues busquen en la Biblia a ver qué habla otra parte de la Biblia de esa misma cosa. Es lo que he venido haciendo tanto con recibir el Espíritu Santo, con todo lo que es el Evangelio de la Paz, explicando que es suficiente creer
pues dice que no, tenemos que creer y arrepentirnos, creer y ser bautizados. Creer es fundamental, es necesario para ser salvo. Creer es necesario. No estoy diciendo que no lo es, pero es súper importante saber que hay acciones concretas, hay obediencia, actos de obediencia que la fe nos lleva a hacer. Amén. Ok, el Evangelio de la Paz es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer en 1 Corintios 15. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, y si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Si no se mantienen, ¿verdad? Es lo que están diciendo. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces vemos que esas mismas partes del Evangelio de Jesús que habla en 1 Corintios 15 es una reflexión o es una paralela, son paralelos a lo que habla en el Hechos 2:38 de la obediencia, de arrepentirse, sean bautizados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y les voy a mostrar, creo que he compartido esta imagen anteriormente, pero para que lo vean. La muerte es morir a nosotros a través del arrepentimiento. La sepultura es demostrado en nosotros y Jesús mismo lo hizo siendo bautizado en agua en el nombre de Jesús. Y la resurrección de Jesús fue posible a través del poder del Espíritu Santo, que es el don, la promesa que es para cada uno de nosotros. Entonces vemos que evangelio más la fe más la obediencia es igual a la salvación. Así de concreto, así de simple, así de fundamentado en la palabra de Dios. No estoy inventando, no estoy agregando ni quitando nada de la palabra de Dios, ni obviando cosas. Ups. Entonces, para concluir y para terminar, muchos dicen que creer en Jesús es suficiente, pero hemos visto a través de lo que hemos venido hablando que la Biblia lo dice de otra forma. Dice que hay que creer, sí, pero hay más, lo que necesitamos ser bautizados, necesitamos recibir el Espíritu Santo, necesitamos arrepentirnos para que esas cosas puedan pasar, para ser salvos, que la fe que salva incluye la obediencia. Y la señal de la verdadera fe está en la obediencia. Y el libro de Santiago, el libro que más profundiza, y es hermoso porque Santiago fue hermano de Jesús, hermano por medio de mamá y papá, de mamá, digamos, porque obviamente papá es Dios, Jesús es Dios. Y dice, Santiago tenía una relación íntima, igual que el Evangelio de Juan, es el Evangelio donde vemos muchas de las características humanas de Jesús, de quién era Jesús. Y Juan tiene una revelación profunda de quién es Jesús, que Jesús es Dios. Y igual en los epístolas, Santiago tiene como una concepción de Jesús que es distinta de los demás, porque siento yo, porque él vivió una vida muy cercana, no que los otros discípulos no, pero muy cercana, siendo el hermano. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, eso es confirmación, eso es algo que yo les puedo dar las escrituras, yo les puedo dar la enseñanza,
pero la revelación, el entendimiento viene de Dios, viene del Espíritu Santo, viene cuando nosotros estamos abiertos y dispuestos, no cerrados, aferrados a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de creer, a nuestra tradición, a nuestras creencias que hemos recibido, que hemos heredado a lo mejor, sino es algo que tenemos que buscar por nosotros mismos, recibir por nosotros mismos, desear, anhelar por nosotros mismos. Y eso es mi oración para cada uno de ustedes el día de hoy. Si tienen una petición de oración, si tienen algo que necesitan, voy a estar compartiendo los versículos que hablamos hoy para que lo puedan ir estudiando en su tiempo también. Eso es mi deseo para cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias te doy por esta palabra, por este tiempo, Señor, por esta enseñanza, Jesús. Mi petición es y mi mandamiento, mi mandato es que esa palabra tome raíz, que esa palabra sea sembrada en un corazón abierto a recibirlo, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu vida, Señor, para todo el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros sea cumplido, Señor, en este momento. Rompo cada cadena, rompo con cada espíritu, cada pensamiento que quiere venir en contra de esa palabra, y desato ahora entendimiento, desato hambre y sed de tu palabra, y desato una revelación de quién eres tú y por qué, Señor, tú nos estás guiando por ese camino. En el nombre de Jesús, amén. No es casualidad que están aquí conmigo, no es casualidad que han podido escuchar este mensaje de hoy, y mi oración es que sea de bendición y que lo reciben en el nombre de Jesús con mucho amor. Amén y amén. Que tengan una feliz noche. Nos estamos hablando.